La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos o que podemos seguir dos caminos. Podemos seguir o elegir mejor buscar a Dios y seguir sus ordenanzas, vivir conforme a su estándar, conforme a su voluntad, o podemos escoger el otro camino, que es apartarnos de Dios y hacer nuestra propia voluntad. A través de la palabra de Dios podemos saber y entender que la mayoría de los seres humanos siempre escogemos el camino fácil, el camino que nos lleva a hacer nuestra propia voluntad. Dicho de diferente manera, hacer lo que a nosotros nos dé nuestra regalada gana. Y a través de la historia hemos podido entender que cuando no seguimos el camino de Dios, entonces vamos a tener una vida totalmente distinta a la que Dios quiere para nosotros. Sin más, vamos a leer palabra hoy. Vamos a tratar de leer algunos versículos bíblicos para que nosotros podamos entender un poco cuáles son estos dos caminos. ¿Sí? Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 13. Vamos a buscar Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, hay dos caminos y hay dos puertas. Habla de dos caminos y de dos puertas el capítulo 13, versículos 13 y 14 del libro de Mateo. Pero yo te voy a invitar, a ti que te gusta leer la Biblia, para que vayas conmigo al libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, para que tú puedas ver que desde tiempos antiguos Dios le ha mostrado al hombre cuál es el camino que debe seguir, cuál es el camino de vida y cuál es el camino de muerte, para que el hombre siga el camino de vida y abandone ese camino de muerte. Entonces, cuando tú vas a Deuteronomio en el capítulo 30, versículos 19 y 20, porque entre otras cosas, nosotros cuando podemos mirar en la palabra de Dios lo sacrificado que es seguir el camino de vida, nos sorprende mucho cuando hoy le venden a las personas un evangelio en donde
le muestran a las personas que seguir a Dios es solo bendiciones, es solo éxito, es mucho dinero, es muchas riquezas materiales. Cuando lo que la Biblia enseña es que las riquezas de Dios son las riquezas espirituales. Amén. Ahora bien, si tú eres un cristiano que trabaja, que te gusta trabajar, que te gusta emprender, pues es lógico que si te esfuerzas, vas a tener dinero, vas a tener mucho dinero. Pero si eres un holgazán, no te gusta trabajar, no te gusta emprender, pues la Biblia enseña que un ejemplo de cristiano es alguien que se esfuerza, que trabaja, que lucha por conseguir el pan del día. Amén. Entonces, el camino, el verdadero camino, el que lleva a la vida eterna, no son la búsqueda de riquezas materiales, sino la búsqueda de las riquezas espirituales. Las riquezas materiales las vas a obtener si te esfuerzas, si trabajas y luchas por conseguir lo que tú quieres conseguir. Entonces el capítulo 30, versículos 19 y 20 del libro de Deuteronomio nos dice: a los cielos y a la tierra yo llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces, mira, amado hermano, mira, amada hermana, que ya a través de Moisés, Dios le había hablado al pueblo israelita que tenían dos caminos para escoger: el camino de la vida o el camino de la muerte, el camino de la bendición o el camino de la maldición. Y les rogaba a Dios diciéndoles que escogieran el camino de vida para que fueran bendecidos ellos y toda su descendencia. Amén. No es que Jesús enseñara algo nuevo. En Mateo 13, en Mateo 7, 13, 14, ya Jesús había enseñado esto en el Antiguo Testamento. Se lo había enseñado a Israel. Se lo había mostrado a Israel. Pero más adelante viene Josué, y a Josué también el Señor le muestra cuál es el camino que debe seguir. ¿Cuál es ese camino que debe Israel seguir? Y dice en Josué capítulo 24, versículo 15, vamos a buscar Josué, me adelanté un poco acá en la palabra del Señor. Josué capítulo 24, Josué capítulo 24, versículo 15. Josué capítulo 24, versículo 15 nos dice: y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses o a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces ya Jesús había enseñado esta palabra en el Antiguo Testamento a través de Moisés, a través de Josué, a través de Isaías, a través del profeta Elías, a través de los profetas. Dios había mostrado al hombre que tenía dos caminos
para escoger el camino de la vida o el camino de la muerte, el camino de la bendición o el camino de la maldición. Entonces, nosotros siempre nos inclinamos a seguir el camino fácil, a irnos siempre tras las cosas que el mundo nos vende. Y siempre preferimos creer a la mentira antes que a la verdad. Siempre. Mire, a través de la historia, Satanás, la serpiente antigua, Lucifer, como tú quieras llamarlo, ha diseñado un mundo para el hombre. Ha diseñado un mundo totalmente distinto del que habla la palabra de Dios. Mira, algo que parece insignificante, algo que parece muy significante. La palabra de Dios enseña que no hay amor más grande que el que un padre siente por sus hijos. ¿Y sabes qué dice el mundo? El mundo ha enseñado que no hay amor más grande que el que una madre siente por sus hijos. Y el mundo siempre va en contravía de lo que Dios ordena, de lo que Dios enseña. ¿Sí? Cosas insignificantes, cosas que nosotros no les prestamos mucha atención. Hoy, por ejemplo, las iglesias son administradas por mujeres, hay mujeres pastoras. Eso en la iglesia nunca se había visto. Pero cuando empezó el movimiento femenino, la liberación femenina, y empezaron a hablar del empoderamiento de las mujeres, la iglesia también habló de mujeres empoderadas y empezaron a formarse mujeres pastoras. Pero esa no es la voluntad de Dios, porque eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a comparar las cosas, el mundo que está diseñado no a la manera de Dios, ese es el mundo que al hombre le gusta seguir. La palabra de Dios dice que los adúlteros, los borrachos, los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Y si tú le dices esto a alguien que le guste estar borracho, que ame estar embriagado, pues vas a tener un contradictor para toda la vida. Entonces, es distinto cuando tú lees la Biblia y la lees con el propósito de conocer a tu Dios. Porque cuando tú lees la Biblia con ese propósito de conocer a Dios, realmente lo vas a conocer. A veces tú puedes leer la Biblia simplemente por controvertir con alguien, pero no para agradar a Dios. Me pasó así, a mí hace muchos años que yo asistía a una iglesia evangélica unitaria y una hermana de esa iglesia, eso fue en el año 1987 en Valledupar. Yo visitaba una iglesia unitaria en el año 87 y yo, a pesar de que ya tenía el llamado del Señor para buscarlo, miren lo que yo hago. Una hermana me regala una Biblia y yo la tengo, y a veces
leía cualquier versículo y la guardaba y no prestaba atención. Y de pronto dejé de asistir, me aparté de los caminos del Señor. Me trasladaron para Huachica, Cesar, y empecé a trabajar en distintos pueblos allá. Y no volví a asistir más a una iglesia ni católica ni evangélica, y ya casi no hablaba del Señor. Y mire usted que leía la palabra de Dios, pero no la leía con el propósito de agradar a Dios, de conocer a Dios. Y así le pasa a mucha gente hoy. Mucha gente tiene en su Biblia en su casa la Biblia, y de pronto hasta la lee. Pero el propósito que ellos tienen al leer la Biblia no es conocer a Dios. Entonces es muy distinto leer la Biblia con el propósito de conocer a Dios, de que Dios me hable, y otra muy distinta, leer la Biblia por controvertir con alguien o simplemente por leerla, como si fuera un libro cualquiera. Recuerdo en la universidad, cuando estaba estudiando Derecho, un profesor nos dice: mire, si usted es abogado y usted necesita mejorar su dialéctica, necesita aprender a argumentar, y para aprender argumentación y para aprender a interpretar, nada mejor que leer la Biblia. Y yo, cuando ese señor dijo eso, yo no podía entenderlo. Yo decía: no, pues yo he leído la Biblia. Pero sin embargo, ya que el profesor dice, lo dice por algo, yo voy a leer la Biblia. Y empecé a leer nuevamente la Biblia. Tengo que agradecerle al profesor porque la verdad es que ese fue uno de los motivos por los cuales yo volví nuevamente a interesarme por acercarme al Señor. Amén. Mire que el Señor siempre tiene distintas maneras para acercarnos a Él. Entonces, tenemos solamente dos caminos. Tenemos el camino de la vida o tenemos el camino de la muerte. Tenemos el camino de la bendición o tenemos el camino de la maldición. Lo que tenemos que entender es que el camino que nos conduce a la salvación no es un camino fácil. Es un camino de luchas, de batallas, de guerras. Y necesitamos esforzarnos mucho para entrar por esa puerta estrecha. Alejarnos cada día más de esa puerta espaciosa. Mire lo que le dice Dios a Israel a través del profeta Elías en el libro Primero de Reyes, en el capítulo 18, en el versículo 21. Vamos a buscar el libro Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y dice la palabra: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Baal es uno de los nombres dados a Satanás, la serpiente antigua. Amén. ¿Por qué el profeta les dice esto? Porque Israel estaba viviendo tiempos de apostasía. Se habían convertido en un pueblo idólatra que rendía culto a la reina del cielo. La reina del cielo ha existido por siempre. Hoy son muchos los que veneran a esta reina.
muchísimos, que incluso dicen que son cristianos, pero adoran a la Reina del Cielo, ¿sí? Porque la palabra dice que en el único que hay salvación es en Jesucristo. No hay salvación en nadie más. Y eso lo vamos a ver más tarde, más adelante. Entonces tú puedes adorar al ángel Gabriel o al arcángel Gabriel, como quieras llamarlo. Tú puedes adorar a santo no sé qué, como quieras llamarlo, pero no te da salvación, o no te lleva al cielo. O no te lleva al cielo, o te va a llevar a otra parte. Porque eso no es lo que enseña la Biblia. Tú no puedes adorar a Dios a tu manera. O sí, perdón, estoy equivocado. Tú puedes adorar a Dios a la manera que te dé la gana, como quieras. ¿Sí? Pero si tú adoras a Dios como te da la gana, como tú quieras, te vas para el infierno. Porque ha escrito Dios en la Biblia una sola manera de buscarlo, que es a través de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Si no adoras a Jesucristo y no le rindes culto a Él, si dedicas tu tiempo a rendirle culto a santo no sé qué y a santa no sé cuándo, pues ese culto no te va a llevar al cielo, te va a llevar al infierno. Porque la palabra de Dios dice que en el único que hay salvación es en Jesucristo. A través de Jesucristo es la única forma de alcanzar la puerta estrecha. No hay otra. Y puede que no te guste lo que yo estoy diciendo, puede que incluso hasta dejes de hablarme, puede que incluso hasta me insultes por las redes sociales. Pero es que eso no va a cambiar la verdad. Porque es que yo no estoy diciendo palabras mías. Yo te estoy hablando es de lo que dice la palabra de Dios, de lo que dice la Biblia. Esa es la verdad. Y dice el libro de Isaías en el capítulo 30, versículo 21. Isaías 30, 21. ¿Qué dice Isaías 30, 21? Dice Isaías 30, 21. Entonces tus oídos oirán, a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Amén. Tenemos que caminar y no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino caminar en esa ruta que Dios ha trazado para ti y para mí. Caminar siempre buscando esa puerta estrecha. Mira, cuando uno habla de la palabra de Jesús, a alguien no le va a gustar. Vas a tener problemas con un hermano, con una hermana, con tu mamá, con tu papá, con tu tío, con tu tía. Porque estás buscando la verdad y aquella persona que vive en una mentira te va a atacar. Te va a atacar muy fuerte. Y entonces tienes que ser, como dice la palabra de Dios, una persona valiente y esforzada. Ese es el versículo que Dios tiene para ti. Hay gente que se dedica a buscar el versículo que Dios tiene para él en la palabra de Dios y empiezan a mirar versículos que les gusten, ¿no? Que les parezcan bonitos. Y entonces dicen: sí, este es el versículo que Dios tiene para mí. Serás una persona exitosa, llena de no sé qué, y tendrás no sé cuándo, y bueno, y esas cosas. Versículos que les encantan, que les gusta, pero hay un solo versículo en la Biblia que Dios tiene para ti y que tiene para mí. Ese es el versículo, esa es la orden de Dios para ti y para mí. Mira, Josué capítulo 1, versículo 8. Dice:
En el libro de Josué, a ver, perdón, no es Josué, sí, es Josué, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, es un versículo que es para usted y es para mí, y es para todo ser humano. Vamos a recibir muchísimas bendiciones de Dios si no nos apartamos de su palabra y si cumplimos fielmente sus ordenanzas. Ese es el único versículo que no te detengas, no te pongas a perder el tiempo buscando un versículo en la Biblia para ti, porque ya está. Es ese, no hay otro. Puede que a ti te guste otro versículo. ¿Te gusta mucho? Claro. Hay un capítulo en la Biblia que a mí me gusta muchísimo. ¿Sí? Proverbios capítulo 3. Me encanta ese capítulo. Hay otro capítulo que me gusta mucho a mí en la Biblia. El capítulo 17 del libro de Juan. Me encanta esa Biblia. Y hay unos salmos que a mí me encantan. A mí me gusta mucho el Salmo 23. Me encanta el Salmo 121. Me parece que es para mí el Salmo 37. Me gusta. Amén. Entonces, no porque me gusten a mí, esos capítulos son para mí. Son para todos. Y Dios quiere que yo los ponga en práctica. No solamente que me gusten, sino que yo los ponga en práctica. Y que yo busque poner en práctica toda la palabra de Dios. Que yo busque estar aferrado de Él siempre, en toda hora y en todo momento. Y eso es lo que el Señor quiere. Nos dice la palabra de Dios en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo 12. Versículo 12, capítulo 6 de la primera carta a Timoteo. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, mire que el apóstol Pablo, escribiéndole a su hijo espiritual Timoteo, lo exhorta para que pelee la batalla de la fe, porque la fe es eso. La fe es una batalla que nosotros estamos peleando todos los días. Todos los días estamos nosotros peleando esa batalla. Entonces nosotros necesitamos entrar por esa puerta, por la puerta estrecha. ¿Y quién es la puerta? Porque la puerta tiene nombre. La puerta se llama Jesucristo, porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Sí? Entonces, tú necesitas entrar a través de Jesucristo a la vida eterna. ¿Y cómo entras a través de Jesucristo a la vida eterna? Reconociendo que la sangre de Cristo lavó tus pecados en la cruz y que resucitó al tercer día para justificarte delante del Padre. Ese es el evangelio que hoy se debe predicar. Ese es el evangelio que da salvación, que lo encuentras en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4.
Ahí encuentras tú el verdadero evangelio, el evangelio que hoy se debe predicar. Amado amigo, amada amiga, amado hermano, amada hermana, busquemos esa puerta estrecha y alejémonos de esa puerta espaciosa, porque esa puerta espaciosa de buscar siempre las cosas del mundo, de amar más las cosas del mundo que las cosas de Dios, son las que nos llevan a alejarnos cada día más de Dios. Hoy es muy difícil enseñar la palabra de Dios, porque la gente no la quiere escuchar. ¿Sabes por qué? Porque es una profecía que tiene cumplimiento. Se está cumpliendo esa profecía. El Señor dijo que al final de los tiempos será tal la maldad que hasta la fe de muchos se va a enfriar. Y hoy vemos que la gente no quiere escuchar la palabra de Dios. Muchos dicen que a causa de los mentirosos que engañan a las personas a través de la palabra de Dios para hacerse ricos. Pero no es eso. No es eso. Es la verdad que la gente ama más la mentira que la verdad. La gente no quiere seguir el camino de la vida. La gente quiere acercarse más a las cosas que le brinda el mundo, a ese camino fácil. Muchos quieren ser cristianos, pero se avergüenzan de que los vayan a reconocer como tal. Muchos aman la palabra de Dios, pero se avergüenzan con sus amigos de reconocer que son cristianos. Y Jesucristo dijo que todo aquel que se avergonzara delante de los hombres de él también se avergonzaría de él delante del Padre Celestial. Quien negare a Jesús delante de los hombres, él también lo va a negar delante del Padre Celestial. Entonces, amado hermano, amada hermana, amado amigo, amada amiga, yo te invito hoy a que busques entrar por la puerta estrecha, de que le rindas tributo a Jesucristo. Mira, muchos dicen que solamente los evangélicos van a ser arrebatados el día del arrebatamiento, y eso para mí no es cierto. Yo creo que el día del arrebatamiento de la iglesia se van a sorprender muchas personas, no porque no estaban esperando el arrebatamiento o no porque no creyeran en el arrebatamiento de la iglesia, sino porque ese día van a ser arrebatados evangélicos, católicos, musulmanes, mahometanos. Van a ser llevados al cielo muchísimas personas de muchísimas creencias, por una sola razón. La palabra de Dios lo explica en el libro de Romanos, en el capítulo 2, en los versículos 13 al 16. Entonces yo creo que muchas personas de distintas religiones van a ser levantados el día del arrebatamiento. Yo sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo y muchos otros me tratarán de mil maneras, pero pues si yo trato de interpretar lo que nos enseña Romanos capítulo 2, vamos a mirar Romanos, porque me estoy saliendo un poco del tema, pero como ya es el final, ya había terminado el tema, entonces tiene validez. Mira, Romanos capítulo 2, en el versículo 13, dice la palabra: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios,
sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, yo creo que más claro no puede ser. Yo creo que más claro no puede ser. Hay muchas personas que aún negándose a seguir el evangelio o en una iglesia evangélica, ellos no adoran imágenes, no se arrodillan delante de imágenes, ellos no confían en ningún otro que no sea Jesucristo. Y estas personas, aunque no tengan el apellido evangélico, ellos solamente adoran a Jesucristo, leen su Biblia todos los días, se arrodillan, se quebrantan delante de Jesús, ruegan a Jesús. De hecho, conozco muchos católicos que ellos no adoran a María, ellos no adoran a ningún santo. Ellos adoran a Jesucristo. Y yo les digo, venga, pero si usted está en una iglesia, hermano, donde adoran a María y adoran a personas, a santos, tienen a un hombre como si fuera Dios en la tierra, hermano, usted sabiendo la verdad de que solo a Cristo hay que adorarle, hermano, ¿qué hace aquí metido en una iglesia donde no está? Dice, hermano, vea, si Dios me tiene aquí, tiene que ser por algo. Y yo a través de esta iglesia, yo predico a Cristo. Y yo adoro solamente a Cristo y a nada más. Y yo aquí en esta iglesia no tengo santos. Usted ve que aquí no tengo santos. Usted ve que aquí no tengo a María. Pero yo soy católico, hermano. Y adoro solamente a Jesucristo. Entonces aprendí a entender, cuando voy a Romanos capítulo 2, versículos 13 al 16, empiezo a entender a este hombre que me hablaba con la verdad. Es que no importa el lugar donde tú estés. Lo que importa es que tú realmente reconozcas que Jesucristo es el Señor. Amén. Que tú busques la puerta estrecha para entrar por ella. Amén. Eso es lo importante. Entonces, mira, es distinto cuando algunas religiones le enseñan a las personas que la Biblia no es suficiente para entender a Dios, que para poder entender la palabra de Dios necesitan una revista y necesitan un libro. No es que usted necesita un libro, hay religiones que tienen una revista o un libro para poder entender la Biblia, y eso es lo que hace que las personas se vayan al mundo, no hacia Dios. Eso saca totalmente a la gente de la palabra de Dios. Entonces, para interpretar la Biblia, utilizan una revista o utilizan un libro. La Biblia es suficiente, mi amigo, mi amiga. No necesitas más. La Biblia tiene todo lo que tú necesitas y tiene las noticias más frescas con las que tú te puedas querer levantar. En ella está todo. Lo que pasó, lo que pasa y lo que va a pasar. Mira, hace años, cuando se hablaba de la marca de la bestia, la gente se burlaba de eso. La gente decía, oiga, pero hay cosas absurdas en la Biblia. ¿Cómo es que a una persona le van a colocar una marca que es que en la mano derecha o en la frente, y que si no se coloca la marca no puede comprar ni vender, y eso como si fuéramos animales? ¿Y cómo le van a colocar eso? Y resulta que hoy los incrédulos, incluso hasta los ateos, hablan de la marca y que sin ella no podrás comprar ni vender.
Ya hoy la marca de la bestia, hoy ya no es un tabú. Entonces, muchos creíamos que el arrebatamiento iba a ser una sorpresa, ¿no? Que de pronto nadie se lo esperaba y de pronto se dio el arrebatamiento de la iglesia, y no es así. Hoy podemos entender que no es así. Resulta que las señales se están dando y hay señales por todas partes, y ya incluso los satanistas, los que trabajan una iglesia satánica, están diciendo que hay un contacto entre Israel y Estados Unidos de unos extraterrestres, y que porque vienen a ayudar a la humanidad y no sé qué cosas. O sea, se están preparando para que cuando el arrebatamiento de la iglesia se dé, entonces poder decir que fueron los extraterrestres los que se llevaron a las personas. Y de esa manera engañar a todas las personas que no han querido escuchar la voz de Dios. Por eso yo te digo, amigo, amiga, que me escuchas, presta atención a la palabra de Dios, porque las señales se están dando y se están cumpliendo las profecías que están en la Biblia, en el Apocalipsis. Se están cumpliendo. Entonces es hora de buscar al Señor. Amado Dios, te doy gracias por la oportunidad maravillosa que me das de hablar en esta hora de tu bendita palabra. Señor, que seas tú entrando en aquellos corazones que no quieren escucharte. Que seas tú convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio. Señor, te rogamos por todos aquellos, Señor, que quieren adorarte y se esconden en el mundo porque aman más la gloria del mundo que la gloria de Dios. Dales fortaleza a esas personas, Señor, y condúcelas hacia ti. Gracias, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.